China, 1998. Zhang Weijie, una periodista reconocida en la televisión local, desapareció sin dejar rastro tras revelar su relación con Bo Xilai, un alto funcionario del Partido Comunista Chino. La noticia sacudió a la sociedad, pero rápidamente fue silenciada. Zhang nunca volvió a ser vista. Durante más de 20 años, su caso permaneció en la oscuridad, hasta que un inquietante hallazgo en otro país reabrió la investigación. Esta es la historia de un crimen que intentaron borrar de la historia. Era una mujer valiente. Sabía que podía meterse en problemas, pero creía que tenía derecho a contar su historia. Decía que no había hecho nada malo y que Bo Xilai debía asumir la responsabilidad. No tenía miedo. Al menos eso nos decía. Zhang Weijie era una figura pública. Como presentadora de noticias en una cadena local, su imagen era familiar para millones de espectadores. Joven, carismática y profesional, había construido una carrera prometedora. Sin embargo, en 1998 decidió hacer pública su relación con Bo Xilai, un influyente político con ambiciones dentro del Partido Comunista. Su declaración no solo reveló el romance, sino también algo aún más delicado. Estaba embarazada. Esto fue suficiente para desatar una crisis. Bo Xilai era un hombre casado y con un futuro político en ascenso. Un escándalo como este ponía en riesgo su reputación y podía afectar sus aspiraciones dentro del gobierno chino. Al principio, Zhang recibió advertencias. Personas cercanas a Bo Xilai le recomendaron guardar silencio y desaparecer de la vida pública por un tiempo. Pero ella no tenía intención de esconderse. Quería que el mundo supiera la verdad. Zhang Weijie是个好女儿，她唯一的罪过就是爱上了，所以他们才让她消失。你不知道，对你最爱的人一无所指是多么痛苦。在她的最后一封信中，她告诉我，她很兴奋。El 18 de abril de 1998, Zhang Weijie fue vista por última vez. De acuerdo con testigos, entró en su departamento esa noche y nunca volvió a salir. A la mañana siguiente, sus vecinos notaron un inusual movimiento policial en el edificio. Nadie sabía qué estaba pasando y las autoridades no dieron explicaciones. Sus compañeros de trabajo esperaron días por una señal suya, pero nunca la recibieron. Su teléfono estaba apagado, su departamento vacío. Cuando preguntaron en la estación de policía, recibieron respuestas vagas. Al poco tiempo, se filtró una versión oficial. Zhang Weijie había dejado la ciudad por razones personales. Pero algo no cuadraba. Aquella noche la vi llegar. Estaba sola. Pero al día siguiente, la policía estaba aquí. Nunca nos dijeron qué pasaba. Desde ese momento, nunca volvimos a verla. Sus amigos intentaron buscarla, pero pronto se dieron cuenta de que mencionar su nombre era peligroso. Algunos periodistas que intentaron investigar el caso fueron censurados. Los medios dejaron de hablar de ella. Parecía como si Zhang Weijie nunca hubiera existido. La familia de Zhang intentó obtener respuestas, pero cada intento era bloqueado. Sus padres fueron interrogados en varias ocasiones por la policía y luego dejaron de hablar del tema. No se supo si fue por miedo o si recibieron amenazas. El tiempo pasó y el caso de Zhang se convirtió en un tabú, pero la sombra de su desaparición nunca se disipó. Años más tarde, en 2004, algo sucedió en otro país que hizo que su nombre volviera a surgir. En una exposición de cuerpos plastinados, organizada por el profesor alemán Gunther von Hagens, en Estados Unidos, una escultura humana captó la atención del público. Era la figura de una mujer con un asombroso parecido a Zhang Weijie. No solo la forma del rostro era inquietantemente similar. Lo más impactante, el vientre abultado que indicaba un embarazo.
Era perturbador. Cuando vi la escultura, algo en su expresión me resultó familiar. No podía dejar de mirarla. Cuando supe que había teorías de que podía ser una persona desaparecida en China, sentí escalofríos. Las dudas crecieron cuando se supo que los cuerpos exhibidos en la muestra habían sido entregados por autoridades chinas. Y lo peor, algunos de ellos podrían haber sido prisioneros ejecutados sin consentimiento. Este descubrimiento desató una ola de acusaciones. Activistas de derechos humanos comenzaron a cuestionar el origen de los cuerpos y a exigir una investigación. En medio de la controversia, la figura de la mujer embarazada fue retirada de la exhibición, pero el misterio quedó abierto. ¿Podía ser Zhang Weijie una de las víctimas de un sistema que eliminaba a quienes se convertían en un problema para el régimen? Durante más de 20 años, esta pregunta quedó sin respuesta. La conexión entre la desaparición de Zhang y la exposición de cuerpos plastinados nunca fue confirmada. Pero en 2023, un nuevo testimonio emergió, y con él, la verdad comenzó a salir a la luz. Año 2023. Han pasado más de 2 décadas desde la desaparición de Zhang Weijie, y aunque su caso había quedado en el olvido, un inquietante hallazgo en Japón reavivó el misterio. Un cuerpo femenino, congelado por más de 20 años, había sido descubierto en un almacén abandonado en Osaka. Lo más impactante, la mujer estaba embarazada en el momento de su muerte. Para los investigadores, las similitudes con Zhang Weijie eran inquietantes. ¿Podría ser ella? Entre los muchos que siguieron el caso de Zhang, uno de los más persistentes fue el detective Hiroshi Tanaka, un exagente de la policía japonesa, especializado en casos de desapariciones internacionales. Desde que los rumores sobre los cuerpos plastinados de la exposición de Gunther von Hagens surgieron en 2004, Tanaka había mantenido un interés en las posibles víctimas chinas, que podrían haber terminado en el comercio ilegal de cadáveres. Cuando recibió la información sobre un cuerpo congelado en Osaka, de inmediato se puso en marcha. He visto muchos casos de cuerpos abandonados, pero este era diferente. La mujer estaba en perfecto estado de conservación, como si alguien quisiera mantenerla intacta por algún motivo. Lo más impactante fue descubrir que estaba embarazada. Era imposible no pensar en Zhang Weijie. El almacén donde se encontró el cuerpo llevaba años abandonado. Nadie sabía cómo llegó allí ni quién lo había colocado en el congelador. El hallazgo ocurrió por casualidad cuando un grupo de trabajadores de la construcción derribó una pared de madera podrida en un edificio viejo. Tras revisar el interior, encontraron un congelador industrial cubierto de polvo y óxido. Al abrirlo, la escena los dejó sin palabras. El cuerpo de una mujer en posición fetal, con su cabello negro todavía intacto y la piel endurecida por el hielo. Al analizar los restos, los forenses japoneses descubrieron que la mujer había estado congelada desde finales de los años 90. La información coincidía con la fecha en la que Zhang Weijie había desaparecido en China. Cuando se difundió la noticia, los medios comenzaron a hacer conjeturas. Era demasiado extraño que una mujer de rasgos asiáticos, embarazada y desaparecida desde la misma época, apareciera en estas condiciones. Cuando hicimos la primera evaluación, todo indicaba que llevaba más de 20 años en ese estado. No había signos de violencia evidente, pero sí una extraña rigidez en su cuerpo, como si hubiera sido tratado con químicos antes de ser congelado. Las autoridades japonesas contactaron a sus homólogos en China para comparar ADN y verificar si realmente se trataba de Zhang Weijie. Pero aquí es donde las cosas se tornaron aún más extrañas. Cuando los resultados del ADN llegaron, la sorpresa fue mayúscula. El cuerpo no pertenecía a Zhang Weijie. Era el de otra mujer china, desaparecida en circunstancias similares en 1997. Esto dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien congelaría a una mujer en Japón con características similares a Zhang Weijie? ¿Por qué se mantuvo oculta por tanto tiempo? ¿Podría haber una red de tráfico de cadáveres más grande de lo que se sospechaba? Con esta nueva información, el detective Tanaka volvió a conectar el caso con lo que había ocurrido en la exhibición de cuerpos plastinados. Algo no cuadraba.
Mientras los medios en Japón intentaban entender el origen del cuerpo congelado, el nombre de Zhang Weijie volvió a salir a la luz en círculos de investigadores independientes. El detective Tanaka no dejó de indagar y regresó a los archivos sobre la exposición de Gunther von Hagens. Ahí estaba el dato clave. El lote de cuerpos provenientes de China, entregados en 2004, había sido retirado en medio de acusaciones de haber sido obtenidos de manera ilegal. Lo que en su momento fue una simple sospecha, ahora tomaba otra dimensión. Desde hace años hemos dicho que muchos de estos cuerpos no fueron donados voluntariamente. Algunos provenían de prisioneros ejecutados, otros de personas desaparecidas. El caso de Zhang Weijie fue uno de los más mencionados, pero nunca se pudo probar. El detective Tanaka viajó a Alemania para consultar los registros de la exposición de cuerpos plastinados. Allí descubrió un documento inquietante, un informe donde se detallaba el proceso de plastinación de una mujer embarazada, con características que coincidían con Zhang Weijie. No había nombre, pero sí una fecha aproximada de ingreso, 1998, justo el año en el que Zhang desapareció. Además, era de nacionalidad china, igual que Zhang Weijie. ¿Acaso era una simple coincidencia? ¿O era algo más? El hallazgo en Japón hizo que todos pensaran por un momento que el misterio estaba resuelto. Pero la verdad estaba en otro lugar. No en un congelador abandonado en Osaka, sino en las exhibiciones de cuerpos plastinados que recorrieron el mundo durante años. Y ahora, con una nueva pista en Alemania, el caso de Zhang Weijie estaba más cerca de resolverse. La investigación sobre la desaparición de Zhang Weijie había tomado un giro inesperado. Luego de descartar el cuerpo encontrado en Japón como el suyo, la pista de los cuerpos plastinados cobró aún más relevancia. Pero la revelación más impactante no vendría de un laboratorio forense ni de un informe oficial. Vendría desde el interior de una cárcel japonesa. En la prisión de Fuchu, en Tokio, un hombre llamado Wang Shengli, de nacionalidad china, cumplía una condena por robo y asesinato. Wang era conocido entre los internos por contar historias sobre los oscuros secretos del Partido Comunista Chino, especialmente sobre figuras poderosas que podían desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Una de sus historias llamó la atención de un compañero de celda. Hablaba sobre Zhang Weijie. Según Wang, él sabía exactamente qué le había ocurrido a la periodista desaparecida. Al principio, los demás reclusos pensaron que se trataba de otra de sus exageraciones. Pero la manera en la que narraba los hechos, con detalles que solo alguien cercano al caso podría conocer, hizo que sus palabras llegaran hasta los oídos de las autoridades. Cuando los investigadores se enteraron de que Wang Shengli afirmaba saber el paradero de Zhang Weijie, pidieron permiso para interrogarlo. Pero Wang se mostró reacio a hablar. Dijo que su vida corría peligro si revelaba lo que sabía. Solo accedió a cooperar cuando se le ofrecieron ciertos beneficios, como reducción de condena y mejores condiciones en prisión. Cuando finalmente habló, la verdad que reveló dejó helados a los investigadores. No conocí a Zhang Weijie en persona, pero mi mejor amigo sí. Su nombre era Liu Baoqian, y él fue quien se encargó de desaparecerla. No actuó solo. Fue contratado por una organización especial dentro del Partido Comunista Chino, la misma que se encarga de limpiar los desastres de los políticos importantes. El hombre que dio la orden fue Bo Xilai, ya saben, el político, ya que Zhang Weijie había cometido un error fatal, hablar demasiado. Cuando anunció su embarazo, Bo Xilai sabía que su carrera política estaba en riesgo, no podía permitirse un escándalo. Así que le pidió a la organización que se encargara del problema. Los investigadores sabían que en China existían organismos dentro del Partido Comunista especializados en encubrir escándalos políticos. Pero esta era la primera vez que se mencionaba una relación directa entre Bo Xilai y una desaparición. Según Wang Shengli, la organización que eliminó a Zhang Weijie operaba de forma autónoma, sin dejar huellas. Liu Baoqian, el amigo de Wang, no era más que un ejecutor. Un sicario que cumplía órdenes sin hacer preguntas. Lo que Wang relató a continuación fue escalofriante.
Liu Baoqiang me contó que vio a Zhang Weijie después de que la capturaron, que estaba asustada, llorando, pero no la golpearon ni la hicieron sufrir, simplemente la durmieron con una inyección y después se la llevaron. Días después Liu vio su cuerpo. Estaba perfectamente conservado, con la piel aún intacta. No parecía un cadáver común. Ahí fue cuando le dijeron que ya no tenía que preocuparse. Y Zhang Weijie estaba en un lugar mejor. Los investigadores se miraron entre sí sin saber cómo interpretar esas palabras. Pero lo que Wang dijo a continuación despejó toda duda. Años después del asesinato, Liu Baoqiang se reencontró con Wang en China. Fue en un bar de mala muerte, entre tragos de licor barato, cuando Liu le confesó algo que le heló la sangre. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de lo que hizo con Zhang Weijie. Se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. Dijo: no hay nada de qué arrepentirse. Ahora es famosa. Todo el mundo la ha visto. Yo no entendía a qué se refería, así que le pedí que me explicara. Liu solo rió y dijo: está en una exposición. Viajó por todo el mundo. Los investigadores no podían creer lo que escuchaban. ¿Podría ser cierto que Zhang Weijie no solo fue asesinada, sino que su cuerpo fue plastinado y exhibido en distintas partes del mundo? Si la historia de Wang Zhengli era real, entonces la periodista desaparecida nunca estuvo en un congelador en Japón. Siempre estuvo a la vista de todos. Pero la gran pregunta ahora era: ¿dónde estaba su cuerpo? Para responder a eso, la investigación debía regresar a Alemania, al origen de la exposición de cuerpos plastinados. El misterio de Zhang Weijie parecía estar cada vez más cerca de resolverse. Pero encontrar su cuerpo no sería tarea fácil, porque si realmente fue plastinado y exhibido, significaba que su cadáver podía haber pasado por decenas de países, miles de ciudades, ante millones de personas, sin que nadie supiera su verdadera identidad. El siguiente paso de la investigación llevaría a los detectives a rastrear la exposición, y lo que descubrirían cambiaría todo. El caso de Zhang Weijie había tomado una dirección perturbadora. Las palabras de Wang Zhengli apuntaban a un destino macabro. Su cuerpo había sido plastinado y exhibido por todo el mundo. Pero no bastaba con una teoría. Se necesitaban pruebas. Y la única manera de confirmarlo era con un análisis de ADN. Los cuerpos plastinados de la famosa exhibición habían sido tratados con un proceso químico que eliminaba líquidos y tejidos blandos, reemplazándolos con polímeros especiales. Esto convertía a los cadáveres en piezas que podían preservarse indefinidamente. Pero también borraba casi toda su información genética. Los investigadores enfrentaban un problema: ¿cómo extraer ADN de un cuerpo que, técnicamente, ya no tenía restos biológicos? Después de múltiples intentos fallidos, se contactó con el Laboratorio de Análisis Forense Avanzado de Tokio, un instituto pionero en la identificación genética en restos deteriorados. El equipo estaba dirigido por la doctora Haruko Matsumoto, una experta en extracción de ADN en condiciones extremas. Después de estudiar el caso, la doctora Matsumoto y su equipo plantearon una solución. Si no podían obtener ADN directamente del cuerpo plastinado, buscarían ADN compatible de los familiares de Zhang Weijie. El problema era que no había registros actuales de su familia en China. Solo se tenía información de que su padre, Zhang Ruifen, había fallecido en 2009. Esto significaba que para obtener una muestra válida, había que exhumar su cuerpo. Las autoridades chinas no estaban dispuestas a cooperar. El caso de Zhang Weijie aún era un tema incómodo en su país. Pero gracias a la presión internacional y al apoyo de organizaciones de derechos humanos, se logró la autorización para exhumar el cuerpo de Zhang Ruifen en su ciudad natal, Wuhan. El procedimiento fue llevado a cabo en secreto para evitar interferencias. Cuando los científicos japoneses analizaron los restos, encontraron fragmentos de ADN en el tejido óseo que podían compararse con la muestra parcial extraída del cuerpo plastinado. El proceso fue meticuloso y tomó semanas, pero cuando los resultados llegaron, la verdad quedó al descubierto. El resultado: coincidencia genética del 99.8%. No había dudas. El cuerpo plastinado correspondía a Zhang Weijie. Por más de 2 décadas, la periodista desaparecida
había sido exhibida en galerías y museos sin que nadie supiera su verdadera identidad. Nunca en mi carrera había visto algo así. No se trataba de un simple asesinato. Se trataba de un crimen diseñado para desaparecer a una persona por completo, hasta el punto de exhibir su cadáver como si fuera arte. Descubrir su identidad después de más de 20 años fue un golpe duro. Nos dimos cuenta de que no solo habíamos encontrado a Zhang Weijie, también habíamos destapado algo mucho más grande. El gobierno chino guardó silencio. Las autoridades alemanas, responsables de la exposición de cuerpos, se limitaron a decir que ellos adquirieron los cadáveres de manera legal y que desconocían su origen. Pero la presión aumentaba, y entonces el caso tomó otro giro inesperado. Estaban extorsionando a Masayoshi Son, un empresario japonés de ascendencia coreana, fundador y propietario del grupo SoftBank y presidente de Sprint Corporation. Por medio de llamadas, donde pedían $500,000 mensuales, todo esto, supuestamente para protección de Masayoshi Son. La verdad no fue difícil rastrear de dónde venían las llamadas y mensajes. Cuando lo capturamos, nos dimos cuenta que tenía varias denuncias por secuestro y asesinato en China. El 17 de enero de 2025, la policía japonesa detuvo a Liu Baoqiang en Osaka. Había sido acusado de extorsión a un empresario local. Las autoridades chinas también lo buscaban por otros crímenes, pero Japón no tenía intenciones de extraditarlo. Al enterarse de su arresto, los investigadores vieron la oportunidad de interrogarlo sobre Zhang Weijie y su relación con Bo Xilai, el exministro de Comercio de China. Si Liu confirmaba que Bo Xilai había ordenado su asesinato, el caso podría escalar a niveles inimaginables. Pero cuando se sentó frente a los detectives, no dijo una sola palabra. No negó nada. No confirmó nada. Simplemente guardó silencio. Después de días de interrogatorios sin éxito, las autoridades decidieron presionarlo con nuevas pruebas. Parecía que finalmente hablaría. Pero la mañana del 25 de enero, Liu Baoqiang fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con su propia ropa. Sobre la mesa de su celda había una nota escrita a mano. El mensaje era claro. No puedo hablar. No importa que esté en Japón. Mi familia sigue en China. Si hablo, ellos pagarán el precio. La investigación tomaba un rumbo aún más siniestro. El mensaje de Liu Baoqiang dejaba claro que aún había fuerzas poderosas protegiendo la verdad. El caso de Zhang Weijie estaba lejos de terminar, y el nombre de Bo Xilai estaba en el centro de todo. Sabíamos que Liu Baoqiang tenía información clave. No tenía sentido que un hombre como él guardara silencio si no hubiera algo más grande detrás. Cuando lo arrestamos, pensé que bastarían unas pocas preguntas para que hablara. Pero no, estaba aterrado. Se notaba en su mirada. No era miedo a ser condenado, era miedo a las consecuencias de lo que pudiera decir. La investigación tomaba un rumbo aún más siniestro. El mensaje de Liu Baoqiang dejaba claro que aún había fuerzas poderosas protegiendo la verdad. El caso de Zhang Weijie estaba lejos de terminar, y el nombre de Bo Xilai estaba en el centro de todo. Cuando encontramos su cuerpo, todos sentimos que algo no cuadraba. Era evidente que sabía demasiado, y su silencio tenía un precio. Para mí, su muerte no fue un simple suicidio, fue una advertencia, una manera de callarlo para siempre. El caso de Zhang Weijie estaba a punto de llegar a su conclusión. Las pruebas eran contundentes. El testimonio de Wang Shengli en la prisión de Japón, el análisis de ADN que confirmaba la identidad de la periodista desaparecida y las conexiones con Bo Xilai no dejaban dudas. Las autoridades internacionales estaban listas para formalizar una acusación. Pero entonces descubrieron un problema. En 2013, Bo Xilai fue declarado culpable de corrupción y abuso de poder. Fue despojado de todos sus bienes y sentenciado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de Qincheng. China había cerrado el capítulo de su vida política para siempre, y con ello, cualquier posibilidad de enjuiciarlo por el caso de Zhang Weijie. La ley china prohíbe una doble condena. Si una persona ya ha sido sentenciada por un crimen, no puede ser juzgada nuevamente, sin importar los nuevos cargos que aparezcan en su contra.
Bo Xilai ya estaba pagando una condena, pero no por la desaparición y muerte de Zhang Weiji. El caso simplemente no podía abrirse. No se le podía interrogar. No se le podía juzgar. No se podía hacer nada. Era como si la verdad hubiera llegado demasiado tarde. Fue frustrante. Teníamos todas las pruebas necesarias, pero el sistema chino lo protegía, no porque quisieran defenderlo, sino porque la burocracia y las leyes hacían imposible enjuiciarlo de nuevo. Sabíamos que Bo Xilai había estado involucrado, pero la justicia no nos permitía hacer nada más. Desde que la noticia se hizo pública, el gobierno chino no emitió ningún comunicado. No negaron el caso. No aceptaron el caso. Simplemente lo ignoraron. Pero había algo aún más inquietante. Todos los amigos y familiares de Zhang Weiji desaparecieron del ojo público. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie exigió justicia. La única pista sobre su familia era su madre, quien se creía que aún estaba viva. Pero no había registros recientes de ella. Era como si el gobierno hubiera borrado todo rastro de su existencia. Tal vez por miedo, tal vez por amenazas. El caso quedó sumido en la incertidumbre. El silencio es la estrategia más efectiva para ocultar la verdad. Cuando un gobierno quiere que algo desaparezca, no necesita negar los hechos. Solo necesita asegurarse de que nadie hable de ellos. El caso de Zhang Weiji es un claro ejemplo de cómo el poder puede controlar la narrativa de la historia. Si nadie reclama su cuerpo, entonces ¿realmente existió? Ante la falta de una denuncia formal, la ausencia de familiares y el desinterés de las autoridades chinas, el cuerpo de Zhang Weiji fue devuelto a su lugar original. Actualmente, su cuerpo sigue siendo parte de la exposición Body Worlds. A pesar de que la verdad salió a la luz, nadie ha solicitado su extradición. Solo un familiar directo podría reclamar sus restos, pero hasta el momento, nadie lo ha hecho. Se desconoce el paradero de su madre. No hay rastros de sus hermanos. Sus amigos han guardado silencio y el gobierno chino ha borrado cualquier rastro de su existencia. Su cuerpo sigue exhibido, como si fuera solo otro modelo anatómico. El caso terminó en el vacío. Nadie podía reclamar el cuerpo. Nadie podía exigir justicia. Zhang Weiji fue víctima de un sistema que no quería que la verdad saliera a la luz. A pesar de todo el esfuerzo de los investigadores, el caso se archivó sin culpables oficiales. Es una de las injusticias más grandes que he visto en mi carrera. El juez Zhang Rui, quien sentenció a Bo Xilai en 2013, dio un discurso contundente el día de la condena. Sus palabras, aunque no mencionaban directamente el caso de Zhang Weiji, dejaban entrever una realidad que ahora, con todo lo descubierto, adquiría un nuevo significado. Bo Xilai no solo robó dinero, robó sueños, robó esperanzas, robó el futuro de muchas personas. Su corrupción no solo llenó sus bolsillos, sino que destruyó vidas en el proceso. Algunos crímenes pueden probarse, otros se ocultan en las sombras. Pero al final, el peso de sus acciones siempre lo acompañará. ¿Era esta una referencia oculta a Zhang Weiji? Muchos así lo creyeron, pero al igual que todo en este caso, nada podía confirmarse oficialmente. El cuerpo de Zhang Weiji sigue exhibido en Body Worlds, como si fuera una simple pieza de museo. Sin un reclamo formal, su historia quedó atrapada en la impunidad. Ningún familiar ha aparecido para reclamarlo. China nunca ha hablado del caso. Y Bo Xilai sigue encarcelado en Xinjiang, sin haber sido formalmente acusado por su desaparición. Tal vez nunca se pudo condenar a Bo Xilai por la muerte de Zhang Weiji. Pero al final, de una manera u otra, el destino se encargó de castigarlo. Murió políticamente. Perdió todo lo que tenía. Vivirá el resto de sus días encerrado en una celda. Tal vez nunca confesó lo que hizo. Tal vez nunca se le pudo juzgar por este crimen. Pero su caída fue inevitable. Y aunque el caso de Zhang Weiji quedó en el olvido, la verdad logró salir a la luz. Su historia fue contada. Y aunque el gobierno intentó borrar su existencia, hoy sabemos la verdad. A pesar de todo, no existe el crimen perfecto. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, aunque tarde años, aunque los responsables intenten enterrarla, aunque el silencio se imponga sobre la justicia. El caso de Zhang Weiji quedó en la impunidad,
Pero su historia no fue olvidada. Porque mientras haya alguien que la cuente, su nombre seguirá vivo. Y recuerden, no existe crimen perfecto. Solo falta tiempo para que la verdad se revele. Si les gustó este caso y quieren conocer más historias como esta, suscríbanse a Crímenes Imperfectos. Nos vemos en el próximo caso.